cuanto al contexto de la película del aviador, tenemos que tener en cuenta la identificación del paciente como primera medida. En este caso, el nombre es Howard, tiene 22 años, su ocupación es de un empresario multimillonario, fue director de cine y aviador, nacionalidad estadounidense y se caracterizaba por padecer el trastorno obsesivo compulsivo. En este caso vamos a observar por qué. En cuanto a los antecedentes, en las áreas se manejaba la personal, que es donde Howard, un ingeniero inventor perfeccionista, presentaba obsesiones con mayor tasa de presencia, que es la obsesión por la limpieza. En este caso es acompañada por el miedo a contaminarse de cualquier patógeno presente en el ambiente. Asimismo, evidencia no tener una conciencia clara de lo que le ocurre, por lo que presentó un desgaste mental por el exceso de energía con esta problemática. En cuanto al área familiar, se puede identificar miedos y ansiedad a enfermarse que se vieron impuestos por su madre Alene, quien padecía de misofobia, por lo cual es probable que explique los comportamientos que en algún caso el protagonista padecía, ¿no? Su padre, Howard, fue un ingeniero industrial que gracias a la herencia que le dejó Howard, gracias a la herencia que le dejó su padre, adquirió una gran fortuna, convirtiéndose en un hombre millonario pero altamente brillante, pues desde niño creció con un entorno influenciado por su padre y lo caracterizaba la innovación y su inteligencia. A su vez, en el ámbito social, en esta área nos permite reconocer que sus obras de alguna manera eran brillantes y extravagantes, logrando así récords tanto políticos como cuando ganó el juicio de la exclusividad de la aerolínea de Pants, hasta mundiales como cuando el avión le dio la vuelta al mundo en 3 días. En el ámbito laboral se puede decir que en esta área se caracterizó por ser un empresario, magnate, inversionista, ingeniero autodidacta, aviador y productor estadounidense, que se reconoce por sus aportes en la aviación, como se ha hecho anteriormente, introduciendo numerosas innovaciones en el diseño de las aeronaves. En la parte educacional se puede decir que en esta área Houston, sí, él estudió en 2 institutos, pero este personaje no necesitaba de esto y él se salió de sus 2 estudios, lo que puede decir que todo lo aprendió de forma autodidáctica. En su parte sexual y afectiva podemos decir que las dificultades con sus parejas muchas veces se dieron porque él tenía ese miedo a contaminarse de algún patógeno, lo cual sentía fobia o miedo al tocarlas y se mantenía alejado. Todo esto complicó un poco las relaciones y era la causa principal de sus separaciones. En las áreas afectadas en la vida de Howard, podemos decir que las áreas que se ven afectadas son la personal, la social, la laboral y la sexual y afectiva, entre otras, ya que debido al trastorno obsesivo compulsivo que él padecía, desencadenaba un patrón de pensamientos y miedos no deseados, obsesiones que provocaban comportamientos repetitivos, compulsiones, por lo que estas obsesiones y compulsiones interferían en la vida personal, en el ámbito social, sexual, afectivo y en su ámbito laboral. Él presentó un desgaste mental por el exceso de energía en cuanto a este trastorno, por lo que se puede decir que es una condición que ha tenido un efecto enorme en su vida diaria, pero que a menudo es trivializada por la sociedad. Hola a todos, a continuación les presentaré algunos síntomas que presentaba el protagonista de la película El aviador. Síntomas cognitivos: miedo a las enfermedades, que era como el miedo más recurrente. Repetir,
Durante la película pudimos ver 3 episodios donde repitió palabras como el avión del mañana, tráeme la leche y muéstrame los planos. También acumulaba acumulaba cosas. Se evidenció que acumulaba los tarros de la leche que se tomaba y pues, posteriormente hacía sus necesidades ahí y también las almacenaba, las acumulaba. Pensamientos impulsivos o imágenes recurrentes y persistentes. Síntomas conductuales. Le gustaba hacer las cosas en orden y simétricamente. Era muy perfeccionista. En la película podemos observar que cuando estaba revisando uno de los aviones le dijo a uno de sus empleados que los remaches del avión no se notaban, no debían notarse. Pérdida del control o hacer daño a sí mismo. Se evidenció que tuvo una discusión con una de sus parejas y la golpeó. El lavado de manos muy frecuente, ahí también era muy obsesivo con el lavado de manos hasta el punto de llegar a lastimarse a sí mismo. Se lastimó la mano. Síntomas de personalidad. Era muy inflexible. En la película se pudo evidenciar que después de que llegó en la clínica, había un trabajador barriendo, un señor, un adulto mayor, y eso a él, el polvo, cuando barrían, decía que eso generaba enfermedades y mandó a despedir el empleado. Él no permitía que otras personas realizaran sus cosas. En este caso, pudimos ver en la película, observar que él le gustaba hacer las pruebas por primera vez de sus aviones. No permitía que sus empleados las hicieran. Y le preocupaban mucho los detalles. Como ya lo dije, era muy perfeccionista. Buenas tardes, hoy voy a hablar sobre la impresión diagnóstica de la película Aviador. Howard Hughes padece un trastorno obsesivo compulsivo. Se puede ver a lo largo de la película cómo evoluciona el personaje en su enfermedad desde pequeñas manías y conductas obsesivas o extravagantes, como cuántos guisantes tiene que haber en un plato o lavarse las manos de forma recurrente. Hacia sus manifestaciones más angustiosas, se despelleja las manos de tanto lavarlas, o cuando, aquejado por el miedo al contagio, a los gérmenes y a la obsesión por la limpieza, se incluye desnudo en una de sus salas de proyección. Plantea algo interesante este director. La lucha tenaz de este personaje de grandes capacidades intelectuales y dominio de sí mismo contra su enfermedad es capaz en situaciones claves de desafiar a sus propias conductas obsesivas, pensamientos y verbalizaciones recurrentes de disco rayado. Para enfrentarse a actos importantes de su carrera profesional, Howard es consciente de su trastorno, de lo que le imposibilita la vida, de lo que se pierde y sufre probablemente al ser consciente de esto. Impresión diagnóstica. Podemos iniciar viendo las características esenciales del trastorno obsesivo compulsivo, el cual es la presencia de obsesiones o compulsiones de carácter recurrente. Criterio A: lo suficientemente graves como para provocar pérdida de tiempo significativas. Se evidencia episodios donde el protagonista le dedica tiempo excesivo a los diseños de las aeronaves. Criterio C: en momentos que se presenta el trastorno, la persona reconoce que estas obsesiones o compulsiones son exageradas o irracionales. Obsesiones. Las obsesiones se definen como ideas, pensamientos, impulsos o imágenes de carácter persistente que el individuo considera intrusas o inapropiadas y que provocan una ansiedad o malestar significativos. La persona es capaz de reconocer que estas obsesiones son el producto de su mente y no vienen impuestas desde ahora. Ejemplo:
Como ejemplo, en la película se evidencia las obsesiones más frecuentes con ideas recurrentes con el tema de la contaminación. Puede contraer una enfermedad al estrechar la mano de los demás. Otro episodio que se determina como obsesiones es que el personaje mantiene la necesidad de disponer las cosas según orden determinado. Este personaje reconoce las obsesiones que presenta e intenta en suprimir o... Continuando con nuestro desarrollo del taller de psicopatología, donde se ha estudiado los trastornos psicopatológicos presentados, en este caso, el trastorno obsesivo compulsivo, que hace parte del análisis realizado en la película El Aviador. Podemos continuar informando o diciendo pues algo que sucedió con Howard Barnes, que es el actor protagonista de la película como tal, haciendo la aclaración de que esta fue una historia de la vida real que se presentó y fue interpretado por otro actor. Criterios de diagnóstico de investigación. Entonces, con relación al criterio del DSM-5, haciendo referencia al trastorno obsesivo compulsivo, el cual se evidencia en Howard Gardner como protagonista de la película El Aviador, es importante resaltar que la característica principal del TOC, del trastorno obsesivo compulsivo, es la presencia de obsesiones o convulsiones de carácter recurrente. Esto lo vemos durante el transcurso de la película, cuando el actor, en este caso el protagonista, tiene acciones repetitivas como el lavado de las manos, como toda la parte de lo que implicaba esta presencia de virus, de bacterias que pudieran atacarle, que es algo recurrente dentro de la película como tal. En este sentido, se entiende que es necesario que se cumpla lo siguiente o que se ajuste a estos criterios, basándonos en lo que dice el DSM-5. La persona experimenta pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes y persistentes que en algún momento del trastorno se perciben como intrusos o inapropiados y causan ansiedad o malestar significativos. Adicionalmente, la persona intenta ignorar o suplir estos pensamientos, impulsos o imágenes, que lo vemos en el transcurso de la película, o bien intentan neutralizarlos mediante otros pensamientos o actos, ¿sí? Entonces, eso también lo evidenciamos mucho dentro de la película. Incluso hay una conversación que más adelante les mostraré el video donde la persona dice que reconoce que estos pensamientos, impulsos o imágenes obsesivos son el producto de su mente y no vienen impuestos como la inserción del pensamiento, como lo vamos a ver a continuación en este fragmento. Como pudimos ver y continuando, dentro del criterio de diagnóstico e investigación, también debemos definir que la obsesión o las convulsiones bien podrían definirse de la siguiente manera. Primero, como un comportamiento de carácter repetitivo que el individuo se ve obligado a realizar en respuesta a una obsesión o con arreglo a ciertas reglas que debe seguir estrictamente. Por ejemplo, el lavado de manos, poner orden en los objetos, organizarlos de tal manera, ya sea por tamaños, por colores, ¿sí? Dependiendo el criterio que él desee para organizar estos objetos. Y adicionalmente, por otro lado, el objetivo de estos comportamientos u operaciones mentales es la prevención o reducción del malestar a la prevención de algún acontecimiento o situación negativa. Sin embargo, estos comportamientos u operaciones mentales o bien pueden estar conectados de forma realista o solamente pretenden neutralizar o prevenir algo resultante o algo que fue de un resultado excesivo, tal como lo plantea López Aliño en el 2002. Por eso vamos a ver este fragmento que también encontramos dentro de la película, haciendo referencia
a el acto repetitivo que realiza el protagonista con su lavado de manos. Continuando con nuestro diagnóstico, en este caso el diagnóstico diferencial, en el trastorno obsesivo compulsivo se presentan episodios delirantes y en el caso del protagonista no es la excepción. Estos se manifiestan a través de delirios de persecución, ¿sí? A raíz de esto se inicia una etapa de desconfianza, la cual Howard pues, la plantea, hacia todas las personas que lo rodean, ¿sí? Y esto lleva a que él decida encerrarse sin tener contacto con ningún cercano, ninguna persona que estuviera cerca de él, sus amigos, conocidos, la gente que estaba en su entorno laboral. Esto aproximadamente por 4 meses, según lo comenta la película. Vamos a ver un pequeño fragmento de esta. Como tal, con el establecimiento de metas de un posible tratamiento. Entonces debemos de ver que en este caso el tratamiento aplicable que se le propone para digamos, mitigar esa situación es primero partiendo de un modelo de teoría cognitivo-conductual, ¿sí? En este caso, lo primero que se debe empezar es darle el conocimiento adecuado sobre el origen del trastorno. Para eso debemos hacer un estudio, un análisis de dónde inicia este trastorno, cómo se origina y cuáles serían las posibles soluciones frente a esta situación. Adicionalmente, se va a cambiar y eliminar esas costumbres como rituales que inciden en la formación de este autor, para así modificarlas por otras más adaptativas al paciente. De esta manera, se va a trabajar para disminuir la sintomatología de la ansiedad y el delirio, la cual está asociada con el TOC, y la finalidad es a partir en la mejora de la competencia social, que es algo que básicamente llevaríamos como tratamiento para la posible solución del caso presentado. Muchísimas gracias.